Hola chicos, habla Miss Ruiz. El día de hoy quiero saludarlos, dar algunos anuncios sobre el final del año y explicarles el trabajo de la clase de hoy. Entonces, empiezo solo saludándolos y diciéndoles un poquito sobre mi spring break. Fue un spring break muy diferente y raro, ya que bueno, ustedes también probablemente estuvieron igual con no tenemos mucho que hacer ya que no podemos salir de la casa, pero les comparto tres highlights para mí que fueron los siguientes. Leí mucho, estoy leyendo un libro que se llama The Fruit of the Drunken Tree y se trata sobre una, es del punto de vista, déjense los enseño. Es de una escritora colombiana y se trata de una familia que está viviendo durante el tiempo de Escobar en Colombia y viviendo por toda la etapa de la violencia. Está buenísimo y se los recomiendo, solo que está en inglés, pero se llama The Fruit of the Drunken Tree. Segundo, le corté el pelo a mi novio, so usé los clippers para tratar de hacerle una fade, no sé cómo se dice en español. Duré como 2 horas haciendo eso. Um, y no, no lo dejé tan mal, ¿eh? Así que tal vez um, si dejo de ser maestra, abro una barbería. No se crean, pero mal no le dejé el cabello. Y también cociné mucho y aprendí a hacer pan. Entonces, espero que ustedes se la hayan pasado tranquilos y no se aburrieron muchísimo durante su semana. Ahora, vamos a hablar sobre anuncios importantes del semestre o del año. Si probablemente ya escucharon que el cierre de la escuela se va a extender hasta junio, o el final de este año académico, y eso quiere decir que no nos vamos a volver a ver en el salón y vamos a tener que terminar el año virtualmente usando distance learning. Entonces, yo como que todavía estoy procesando esta información, no fue algo fácil para mí escuchar esto cuando Miss Benjamin nos anunció esto. Yo estaba esperando que nos pudiéramos regresar a la escuela a finales de abril o mayo y todavía aprovechar el último mes, mes y medio juntos, pero ese no va a ser el caso. Entonces, estoy un poquito triste de que no vamos a poder terminar el año juntos, pero vamos a hacer lo mejor que podamos para terminar el año virtualmente. Y honestamente sí extraño verlos y tenerlos en el salón. Entonces, sí, it sucks. I miss you guys. En agosto, esto quiere decir que ustedes van a terminar Español 5 virtualmente. En agosto, cuando empiece el próximo año escolar, ustedes van a empezar AP Spanish con Miss Trujillo. Y bueno, regresando a esto, recuerden, tienen que tomar 2 años de español para poder graduarse. Así que AP Spanish para casi todos de ustedes no es opcional y no pueden no tomar la clase. Automáticamente, cuando pasen mi clase, serán enrolled en AP Spanish. El día de hoy comienza el último trimestre del año, Quarter 4, y todo lo que estamos haciendo en línea a partir de hoy va a contar para su nota final del año. Las notas de Quarter 3 ya están finalizadas, entonces ahorita el gradebook no tiene absolutamente nada y lo primero que va a entrar en el gradebook va a ser el trabajo que ustedes van a hacer hoy. Entonces quiero decirles un poquito sobre qué vamos a hacer estos últimos meses de clase.
Nos enfocaremos en dos cosas. Uno, terminar la lectura del libro que estamos leyendo, La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde. Y segundo, vamos a seguir practicando y aprendiendo los conceptos de ortografía, de acentos y de gramática que ya ustedes saben. Seguirán practicando esos y también les voy a enseñar algunas reglas nuevas de estas tres áreas de aquí. Entonces, esta será la estructura que vamos a usar desde ahora hasta junio, cuando termine Quarter 4. El calendario lo han adaptado un poco. Los días lunes ya no serán Anchor Days. De hecho, los lunes no habrá clases. Esos días son solo para que hagan un check-in en Advisory y también para que los maestros ayuden a estudiantes individualmente que tal vez necesiten más ayuda. Pero los días lunes no habrá nada en Google Classroom. Eso es un solo día de check-in y aprovechen los lunes para comunicarse conmigo si necesitan ayuda en las lecturas, en las pruebas que vamos a estar haciendo. Entonces solo nos vamos a ver 2 días cada semana o tendremos trabajo que completar 2 días, 2 lecciones. El primer día será un odd block 1, 3 y 5 para las clases de el martes, 2, 4 y 6 para los periodos de perdón, esto está mal. Los martes van a ser para si los tengo, no me fijé que esto estaba mal. Los que tienen mi clase en 1, 3 o 5 tendrán la primera clase el martes, la segunda el jueves. Los de 2, 4 y 6 tendrán su primera clase el miércoles y la segunda el viernes. Pero la estructura de la semana va a ser la misma. En la primera clase de la semana la vamos a usar para leer y anotar. 3 cosas: leer, anotar y tomar una prueba de lectura. Esas 3 cosas son evaluadas. Y la segunda clase de la semana va a ser una actividad de extensión usando la misma lectura del primer día para entender la lectura mejor. Y ese día también será el día donde hacemos las prácticas de ortografía, de gramática y de acentos. Entonces, para sus calificaciones en esta última parte del año, cada semana ustedes van a recibir 3 notas diferentes. Todas las veces que hacemos anotaciones o cada martes y miércoles, cuando anotan el texto a leer, eso es calificado. Cada vez que lean, toman una prueba de lectura en Google Classroom, en Google Forms, que es calificada. Y luego el último día de la semana, cuando hagan su práctica de gramática o de acentos, esas también son calificadas. Cada semana van a recibir estas 3 notas en el gradebook. Cada 2 semanas vamos a tener una discusión en clase. Ya luego que averigüe cómo exactamente voy a hacer esto, les daré más instrucciones. Y al final del semestre van a tener un proyecto final usando los temas del libro que estamos leyendo. Todavía estoy determinando los detalles de eso, así que cuando tenga más información les daré más información sobre el proyecto final. ¿Okay? Entonces el día de hoy, primero vamos a recordar qué fue lo que leímos la última vez que leímos y luego vamos a continuar la lectura. Las 2 cosas que ustedes van a hacer hoy, anotar mientras leen y tomar la prueba de lectura, son calificadas, pero ya las hemos practicado cómo vamos a hacer eso. Entonces, primero vamos a recordar qué fue lo último que leímos en el libro. Estamos en capítulo 2, que es el capítulo sobre Lola. Es narrado por Lola, así que cuando escuchamos el audiolibro, escuchamos la voz de un personaje femenino, y esto es porque Lola es la narradora y es la que está contando la historia. Lola es una hija perfecta, pero luego se convierte en una muchacha quote unquote punk,
cuando su mamá se enferma de cáncer. En la última parte que leímos estaba muy claro que Lola y su mamá no tienen una buena relación, pelean muchísimo y no se llevan bien, y al final de la última parte que leímos, Lola decide que va a cortarse su pelo y comienza una etapa rebelde de su vida, donde deja de ser la hija perfecta y empieza a llevarle la contra a su mamá. Entonces, he elegido varias partes del texto de la última parte que leímos, solo para que recordemos de qué se trataba la lectura, dónde nos quedamos, para que puedan continuar. Primera idea principal, escogí 2 partes del texto que me parecen que demuestran lo más importante. Dice, quote, como madre nunca se hubiera ganado ningún premio, créanme. Se podría decir que era una madre ausente. Si no estaba en el trabajo, estaba durmiendo. Y cuando estaba despierta, parecía que todo lo que hacía era gritar y golpear. De niños, Oscar y yo le teníamos más miedo a mi mamá que a la oscuridad o al cuco. Nos golpeaba donde quiera, delante de cualquiera, con las chanclas y la correa. Pero ahora, con el cáncer, ya no podía hacer mucho. Entonces, estas 2 partes de aquí nos dicen el tipo de mamá que era Mamá León. Es una mujer, una madre muy agresiva, nada de dulce ni comprensiva con sus hijos. Y ella está enferma de cáncer. Idea principal 2 es el comportamiento de Lola, por lo menos al principio de esto. Dice, quote, yo era la que cocinaba, limpiaba, lavaba, iba a la bodega, escribía las cartas al banco para explicar por qué el pago de la hipoteca iba a llegar con atraso. Traducía. Sacaba las mejores notas de mi clase. Nunca causé problemas. Me quedaba en casa y me aseguraba de que Oscar tuviera de comer y que todo funcionara mientras ella estaba en el trabajo. Lo crié y me crié yo misma. Yo misma. Eres mi hija, decía ella. Eso es lo que se espera de ti. Entonces, al principio Lola es una hija muy obediente y muy responsable. Y parece que a pesar de todo lo que ella hace, la mamá no le agradece nada de esto, solo le dice, es lo que debes hacer. Entonces, última idea principal, y aquí fue donde nos quedamos en la lectura. Lola tiene una amiga que es goth y ella se llama Karen. Y un día Lola decide que va a cortarse todo su cabello. Entonces el texto dice, Karen me miró como si me hubiera vuelto loca de repente. En fin, era yo la que ni siquiera decía malas palabras, pero esa era otra cosa que cambiaría pronto. Nos encerramos el día siguiente en su cuarto de baño, mientras su papá y sus tíos, que estaban en el primer piso, voceaban ante un juego de fútbol en la televisión. Bien, ¿cómo lo quieres?, me preguntó. Miré a la muchacha reflejada en el espejo por mucho rato. Lo único que sabía era que no quería volverla a ver. Puse la maquinilla en manos de Karen, la conecté y la dirigí hasta que no quedó nada. Entonces, Lola se corta, se rapa su cabeza completamente y cuando llega a casa y su mamá la ve pelona, obviamente se enoja muchísimo con ella y le dice que tiene que ponerse una peluca, pero Lola toma la peluca y la avienta en el horno y la quema. Entonces aquí es donde la etapa de rebeldía de Lola comienza y es donde ustedes van a continuar la lectura de hoy. Al leer la parte de hoy, que es corta, van a estar anotando el texto y al final van a tomar una prueba de lectura.
Solo quiero repasar con ustedes las anotaciones que van a ser una de las cosas que estoy calificando cada semana con ustedes. Las anotaciones son básicamente donde tú estás documentando lo que tú estás pensando mientras lees. Entonces, al leer, la lectura es un proceso muy activo. Cuando estamos leyendo, a veces tenemos preguntas, estamos haciendo conexiones, reaccionamos a lo que el texto dice, tenemos opiniones sobre lo que está pasando o sentimos algo por el personaje. Una anotación es que tú anotes al lado del texto estas cosas cuando vienen a tu mente al leer. Entonces, una buena anotación es una oración, o ya sea si es una pregunta, un pensamiento, una conexión, una reacción completa y elaborada. Algo que estoy mirando, uno de los errores más comunes que estoy mirando en las anotaciones es que algunas personas están anotando solo poniendo una o dos palabras y eso no va a conseguirles el crédito. Tiene que ser algo completo y elaborado, algo que al leerlo yo pueda ver qué tú estás pensando mientras lees. Cuando leemos físicamente y tenemos el texto, las anotaciones se ven así. Como estamos leyendo electrónicamente, todas sus anotaciones de ustedes van a estar, ¿cómo se dice? Typed, escritas, manugrafiadas en la computadora. Sus anotaciones para mí son muy claves porque aparte de la prueba de lectura, aquí es donde yo veo si ustedes están leyendo y si están entendiendo lo que están leyendo. Me encanta leer las anotaciones para saber lo que ustedes piensan cuando leen y también me ayudan a que yo pueda ver qué fueron las partes de la lectura que han entendido y cuáles partes les confundieron para poder clarificarlas juntos después. Vamos a ver dos tipos de anotaciones y al repasar esto quiero que se enfoquen en el lado verde. Esto es lo que quiero ver de sus anotaciones y esto es lo que no quiero ver en sus anotaciones. Estas anotaciones no recibirán crédito si las ponen de este tipo. ¿Okay? So, primero vamos a ver la parte del texto. Dice, mi mamá era una de las mujeres más altas de Paterson y su cólera era igual de grande. «¡Qué muchacha tan fea!», decía disgustada, botando en el fregadero lo que quedaba de su café. Fea pasó a ser mi nuevo nombre. Ella había dicho cosas parecidas toda su vida. Como madre, nunca se hubiera ganado ningún premio, créanme. Se podría decir que era una madre ausente. Si no estaba en el trabajo, estaba durmiendo. Y cuando estaba despierta, parecía que todo lo que hacía era gritar y golpear. Entonces, 4 tipos de anotaciones aquí que no recibirían crédito. Por ejemplo, esta aquí dice, ¿qué es cólera? Esta es una pregunta. Esta persona está preguntando a qué se refiere esta palabra. Esta es una buena pregunta, pero no cuenta como una anotación porque es una pregunta que la persona puede buscar simplemente yendo a un diccionario, Word Reference y buscando cólera. Esa pregunta no ayuda en realidad a empujar a la persona a entender el texto mejor. Sus preguntas no pueden ser preguntas que son simplemente de vocabulario, porque esas las pueden contestar ustedes mismos. Y tampoco pueden ser preguntas que no son muy relevantes a la lectura. Por ejemplo, si alguien dice, ¿dónde está Paterson? Ok, eso también lo podrían buscar haciendo un Google search. Esa pregunta no nos ayuda muchísimo. Es un detalle que nos ayuda a entender la lectura, sí, pero no nos ayuda mucho a empujar lo que estamos pensando a leer. Otras anotaciones son que no son ejemplos buenos, son anotaciones que son demasiado breves o que solo son de una palabra. No me dicen mucho estas dos, wow o qué feo. Al leer eso yo no sé en realidad a qué te refieres, por qué estás impresionado, qué es lo que te parece feo. Tienes que elaborar lo que estás diciendo cuando estás anotando.
Ahora vamos a ver algunos ejemplos de anotaciones buenas que sí cuentan para crédito completo. El primer ejemplo aquí dice, esta es como un resumen, la persona está resumiendo lo que está mirando. Parece que la mamá de Lola es bien negativa y es una mamá tóxica. Ok, so esto me dice que la persona está procesando. Vivo en el centro de San Francisco y constantemente hay ambulancias y cosas pasando aquí alrededor. Ok, un segundo. Ok, ya pasó. Segundo ejemplo. Esta persona dice, yo esperaría que una madre te ayudara y estuviera allí para consolarte. So, este es un ejemplo de una opinión. La persona aquí está diciendo, basado en lo que ven de Mamá León, lo que según esta persona una madre debería de hacer. Y la última es más o menos como una predicción o una pregunta que la persona está haciendo. Yo creo que a lo mejor trataban a su mamá feo y entonces por eso es así con Lola. Entonces, estos 3 ejemplos de anotaciones son anotaciones buenas porque me dicen claramente qué es lo que la persona está pensando al leer y me demuestran que la persona está pensando sobre lo que leen y no solo están yendo sobre la lectura rápida. Entonces, al leer hoy y todas las clases que leamos, tengan esto en mente mientras agregan sus anotaciones del lado derecho. En el trabajo de hoy van a hacer 3 cosas diferentes. La lectura está cortita. Al leer van a parar para anotar el texto 3 veces. He agregado una cosa nueva donde tienen también palabras de vocabulario que van a usar Word Reference para buscar las definiciones. Y esas 2 cosas les van a ayudar a completar la última cosa, que es la prueba de lectura. En la prueba de lectura va a haber preguntas de comprensión. En la de hoy hay 3. Y también, y esto es nuevo, vocabulario. El vocabulario que está en la hoja también está en la prueba de lectura. Así que por eso es importante que lo hagan. Entonces, en el trabajo de hoy, aquí tienen otros ejemplos de anotaciones, no ejemplos y ejemplos. Tienen el audio que pueden usar aquí. Les recomiendo que lo usen y que pausen, lo adelanten, lo regresen cuantas veces sea necesario. La estructura de la lectura de hoy es igual a la última que hicimos. Lo único que es nuevo aquí es que agregué en anaranjado las palabras de vocabulario que están en la prueba de lectura. Entonces, para estas palabras de aquí, ustedes van a usar Word Reference para buscar las definiciones y ponerlas aquí. Cuando tengas tus 3 definiciones y tus anotaciones, cuando veas el símbolo del alto, es donde te indica aquí debes parar para agregar una anotación, resaltando la parte que te hizo pensar lo que estás marcando aquí. Segunda palabra de vocabulario, usas Word Reference para buscarla, la defines aquí. Segunda anotación aquí. Tercera palabra de vocabulario, de nuevo usas Word Reference para buscar zafar, ¿qué quiere decir? Y la tercera anotación aquí. Cuando termines con tus 3 anotaciones, vas a tomar la prueba de lectura. Y si has hecho las anotaciones y el vocabulario mientras lees, la prueba de lectura se te va a hacer fácil. Recuerden en la prueba de lectura que tienen que usar el texto para sus respuestas. Y idealmente sus respuestas incluyen una cita del texto y una explicación en sus propias palabras. Entonces aquí están las 3 preguntas. 1.
¿Qué nos revela esta parte de la lectura sobre la vida y el pasado de Mamá León? Pones la parte del texto y tu explicación en tus propias palabras. Pregunta 2. Aparte de cortarse su pelo, ¿en qué otras formas comienza a rebelarse Lola contra su mamá? Pregunta 3. ¿Cuál es la reacción de Oscar a lo que está ocurriendo entre su hermana y su mamá? Entre esas preguntas están 3 preguntas de vocabulario. Son con las palabras que están marcadas en anaranjado en el texto. Entonces, por ejemplo, la primera dice, ¿cuál es la mejor definición para abofetear? Usando la oración en el texto, abofetear. So, voy a regresar aquí, donde puse, ya que lo busque en Word Reference, en abofetear voy a poner aquí la definición y luego voy a escoger de estas 3 cuál es la mejor definición para la oración, para la palabra en la oración, en el texto. Entonces, antes de presionar Submit en el trabajo de hoy, tomen unos segundos para regresar a su trabajo y revisar que tengan 3 cosas completadas, 3 anotaciones, 3 palabras de vocabulario definidas y que hayan completado la prueba de lectura. Ya que te asegures que hayas completado esas 3 cosas, entonces puedes presionar Submit y entregar tu trabajo. Si ocupan ayuda, pueden apuntarse para las horas de oficina, mandarme un mensaje de texto a mi teléfono, llamarme, mandarme un email, mandarme un Gchat. Recuerden que estoy disponible para ayudarles en lo que necesiten. ¿Okay? Entonces, buena suerte en la lectura de hoy y nos vemos virtualmente. Les mando un abrazo y hablamos la próxima clase. Adiós.